Bienvenidas a su canal Sinceramente Apasionadas. Les habla Alfonsina. Continuamos con este magnífico libro de Louisa May Alcott, que está llegando a momentos, se podría decir que cumbres, chicas, porque sí, Joe rechazó a Lori. Y Lori parte hacia Europa. Dios mío. Sí, chicas, yo me puse igual que ustedes cuando yo leí el libro y cuando vi la película. Me dolió más. Porque ver a esa joven Winona Ryder y a Christian Bale tan jóvenes haciendo esta película y ver el momento en que fue rechazado Lori, dolió. Porque se fue dolido, chicas. Y aquí, el capítulo anterior, cuando lo volvía a pasar, volvió a doler igual. Sí, no siempre, chicas, se puede tener a la mujer que uno cree amar. A veces la vida o el destino te tiene deparado otras cosas. Ni Joe ni Lori tienen previstas. Joe le pide ayuda al señor viejo Lawrence que ayude a Lori, a Teddy, como ella lo llama, a pasar este trago amargo. ¿Qué nos depara el siguiente capítulo, chicas? Yo solamente sé, chicas, que posiblemente estemos ya a más de la mitad de este maravilloso libro. Así que disfrutémoslo, chicas, porque es una verdadera joya lo que estamos escuchando. Así que comenzamos con este maravilloso libro llamado Mujercitas. Capítulo 36. El secreto de Beth. Cuando Joe volvió a casa aquella primavera, se sorprendió al ver a Beth muy cambiada. Nadie comentaba nada ni parecía especialmente consciente de ese hecho, porque había sido uno de esos cambios progresivos que pasan inadvertidos a quienes ven a alguien a diario. Pero la distancia había agudizado la visión de Joe, y al ver el rostro de su hermana, le dio un vuelco el corazón. No estaba más pálida que en otoño, y solo un poco más delgada, pero tenía un extraño aspecto transparente, como si su envoltorio mortal se hubiese vuelto más fino y el brillo de su parte inmortal pudiese atravesar la delicada piel, creando una belleza conmovedora, muy difícil de describir. Joe lo percibió y lo sintió, pero no comentó nada en el momento, y después aquella primera impresión fue perdiendo importancia porque Beth estaba feliz y todo el mundo coincidía en que había mejorado mucho. Y como Joe tenía otros asuntos en los que pensar, terminó por olvidar sus temores. Sin embargo, cuando Lori se fue y la paz volvió a instalarse, aquella angustia indefinida regresó y empezó a obsesionarla. Había confesado sus pecados y recibido el perdón, y cuando mostró sus ahorros y propuso usarlos para ir a la montaña con Beth, su hermana se lo agradeció con todo el corazón, pero rogó que no la forzaran a alejarse tanto de su hogar. Se convino que le vendría mejor ir nuevamente a la playa, y puesto que la abuela no quería separarse de los niños, decidieron que Joe sería la encargada de acompañar a Beth a un destino tranquilo, en el que podría disfrutar del aire libre y dejar que la fresca brisa del mar
pusiese un toque de color en sus pálidas mejillas. No eligieron un lugar de moda, y aunque había personas muy agradables, las dos jóvenes prefirieron no hacer vida social y pasar el tiempo a solas. Beth era demasiado tímida para disfrutar en compañía de desconocidos, y Joe estaba demasiado volcada en su hermana para prestar atención a nadie más. Así pues, ambas lo eran todo para la otra. Iban y venían, ajenas a la curiosidad que despertaban entre quienes la rodeaban. Personas que observaban con compasión a la pareja de hermanas, una fuerte, la otra frágil, que iban siempre juntas a todas partes, pero si presintiesen que no tardaría en imponerse una larga separación. Ambas lo intuían, aunque ninguna decía nada, porque a menudo entre nosotros y nuestros queridos existe una última barrera difícil de franquear. A Joe le parecía que era como si un velo se interpusiese entre su corazón y el de Beth, pero cuando alargaba la mano para retirarlo, tenía la impresión de que en aquel silencio había algo sagrado que la llevaba a esperar que Beth hablase por iniciativa propia. Le extrañaba y también agradecía que sus padres no parecieran ver lo que ella veía. En el transcurso de aquellas tranquilas semanas en las que la sombra se cernía cada vez con mayor contundencia sobre ella, no comentó nada a su familia, consciente de que todos se darían cuenta cuando viesen que Beth volvía a casa sin experimentar mejoría alguna. Se preguntaba si su hermana sería consciente de la triste verdad y qué pensamientos cruzarían por su mente cuando las largas horas que pasaba tumbada en las cálidas rocas, con la cabeza en el regazo de Joe, mientras soplaba la saludable brisa y el mar componía música a sus pies. Un día, Beth habló. Joe pensó que su hermana dormía porque estaba muy quieta. Dejó a un lado su libro y se la quedó mirando con melancolía, buscando algún rastro de color en las mejillas de Beth que le devolviese en parte la esperanza. Pero no encontraba nada que la consolara. Tenía el rostro más delgado y las manos parecían demasiado débiles para sujetar incluso las pequeñas conchas rosadas que había recogido en la playa. En ese punto comprendió con amargura que Beth se alejaba, llevada por la corriente, y sus brazos se tensaron instintivamente como para retener su preciado tesoro. Las lágrimas le empañaron los ojos y se le nubló la vista. Cuando se las enjuagó, encontró a Beth mirándola de frente con tal ternura que las palabras que pronunció estaban de más. Joe, querida, me alegra que lo hayas descubierto. He querido decírtelo varias veces, pero no sabía cómo hacerlo. Por toda respuesta, Joe abrazó a su hermana y no derramó ni una sola lágrima porque, cuando estaba verdaderamente conmovida, era incapaz de llorar. En ese momento, la más débil era Joe, y Beth trataba de consolarla abrazándola y susurrando palabras de ánimo en su oído. Hace mucho que lo sé, querida, y ahora que ya estoy hecha la idea, no me resulta tan duro pensar en ello o hacerle frente. Intenta verlo de ese modo y no te preocupes por mí, porque es mejor así, de verdad que sí. Beth, ¿era eso lo que te afligía tanto en otoño? No lo habrás sentido desde entonces y guardado el secreto tanto tiempo, ¿verdad?, preguntó Joe. Se negaba a ver o a afirmar que era.
mejor así. Pero le alegraba saber que Lori no era la causa del dolor de Beth. Sí, en aquel momento perdí la esperanza, pero no era capaz de asumirlo. Me dije que serían imaginaciones mías y que no debía preocupar a nadie. Pero cuando te vi a ti tan bien y tan fuerte, llena de planes felices, me entristeció comprobar que nunca podría ser como tú. Y eso me hizo sentir muy mal, Joe. Oh, Beth, y no me dijiste nada. ¿Por qué no querías que te ayudase y te consolase? ¿Cómo pudiste dejarme al margen y lidiar con todo esto tú sola? El tono de Joe era de tierno reproche y le dolía el alma al pensar en la batalla que Beth había librado sola, mientras se hacía la idea de que debía despedirse de la salud, el amor y la vida y cargar su cruz con buen ánimo. No sé si me equivoqué, pero mi intención era buena. No estaba segura y como nadie comentaba nada, confié en que fueran imaginaciones mías. Hubiese sido muy egoísta por mi parte asustarlos cuando Marmee estaba tan preocupada por Meg, Amy en el extranjero y tú tan feliz con Lori, o por lo menos eso pensaba yo entonces. Y yo creí que tú estabas enamorada de él, Beth, y me alejé porque no podía, exclamó Joe, contenta de poder decir la verdad. Beth la miró tan perpleja que, a pesar del dolor, Joe no pudo evitar sonreír y añadir con dulzura: Entonces, ¿no estabas enamorada de él, querida? Yo imaginaba que sí, y te suponía sufriendo por amor todo este tiempo. Oh, Joe, ¿cómo iba a quererle si él estaba tan loco por ti? Preguntó Beth con la inocencia de una niña. Claro que le quiero mucho, se porta bien conmigo, es imposible no apreciarle, pero siempre será como un hermano para mí. De hecho, me encantaría que algún día lo fuese de verdad. Pues no será por mí, aseguró Joe con firmeza. La única que queda es Amy. Creo que se llevarían bien, pero no tengo ánimo para pensar en cosas ahora. Lo único que me preocupa ahora es tu futuro, Beth. Tienes que reponerte. Me encantaría. No sabes cuánto. Lo intento, pero cada día pierdo un poco más de fuerza y comprendo que no la recuperaré jamás. Es como una marea, Joe. Cuando crece, va lenta, pero es imparable. Pues debemos pararla. Tu marea no puede crecer ahora. Eres demasiado joven. Solo tienes 19 años, Beth. No puedo dejarte marchar. Trabajaré, rezaré y lucharé contra esto. No te dejaré marchar. Tiene que existir una manera. No puede ser demasiado tarde. Dios no puede ser tan cruel como para arrancarte de mi lado, exclamó Joe, rebelándose porque su espíritu era mucho menos piadoso que el de Beth. La gente sencilla y sincera rara vez habla de su devoción. En lugar de expresarla con palabras, la muestra con sus actos que influyen en los demás, más que una homilia o un sermón. Beth era incapaz de razonar o explicar la forma en que la fe le aportaba valor y paciencia para renunciar a la vida y esperar con buen ánimo la llegada de la muerte. Al igual que un niño confiado, no hacía preguntas y lo dejaba todo en manos de Dios y de la naturaleza, el Padre y la Madre de todos nosotros, segura de que ellos y solo ellos podrían enseñar y dar fuerza a su espíritu para hacer frente a esta vida y a la que estaba por venir. En lugar de reprender a Joe con sermones píos, la quiso aún más por su apasionada entrega y se aferró más a ese amor humano al que Dios no quiere que renunciemos
y que usa para acercarnos más a Él. No podía afirmar. Me alegro de marcharme, porque valoraba mucho la vida. Solo podía llorar y decir, lo intentaré con toda mi fuerza. Abrazada a Joe, mientras aquella primera ola de amargura y profunda pena rompía sobre ambas. Al poco rato, recobrada en parte la serenidad, Beth apuntó. ¿Hablarás con todos cuando volvamos a casa? Creo que se darán cuenta sin necesidad de que diga nada, respondió Joe con un suspiro, porque Beth parecía empeorar de día en día. Tal vez no. He oído que los seres que más nos aman suelen ser ciegos ante esta clase de cosas. Si no lo quieren ver, se los dirás tú por mí. No quiero que haya más secretos y es mejor que estén preparados. Meg tiene a John y a los niños para consolarla, pero tú debes permanecer al lado de papá y mamá. ¿Lo harás, Joe? Haré lo que pueda, Beth, pero aún no me resigno. Voy a hacer como si fuesen imaginaciones tuyas y no permitiré que creas que estás peor, dijo Joe, tratando de mostrarse animada. Beth permaneció unos minutos pensativa y luego dijo con una gran calma, no sé cómo expresar lo que siento y no me atrevería a intentarlo con nadie que no fuese tú, mi querida Joe. Lo cierto es que siempre he sentido que no viviría mucho tiempo. No soy como vosotras. Nunca he hecho planes de futuro. Nunca he pensado en casarme, como hacéis vosotras. La verdad es que siempre me he imaginado como la pequeña Beth, trabajando en casa y sin servir para nada más. Nunca he querido irme lejos y por eso ahora me resulta tan duro dejarlos. No tengo miedo, pero sospecho que les echaré de menos desde el cielo. Joe no podía hablar, y durante varios minutos solo se oyó el viento soplar y el chapaleteo de la marea al subir. Una gaviota de alas blancas voló cerca de ellas y les llevó un destello de sol en su pecho plateado. Beth la contempló hasta que desapareció en el horizonte, con los ojos encharcados de pena. Un pajarillo gris daba saltitos por la arena de la playa, piando suavemente como para sí, disfrutando del sol y del mar. Se acercó mucho a Beth, la miró con afecto y se fue a colocar sobre una piedra para secar al sol sus alas mojadas. Beth sonrió y se sintió mejor porque la avecilla parecía ofrecerle su amistad y recordarle que el mundo era un lugar acogedor en el que disfrutar. ¡Qué pajarito más bonito! Es muy dócil, Joe. Me gustan estos pajarillos más que las gaviotas. No son tan hermosos ni tan salvajes, pero parecen felices y saben disfrutar de las pequeñas cosas. El verano pasado solía decir que eran mis pájaros. Mamá decía que le recordaban mucho a mí porque no paran de moverse. Les gusta estar junto a la orilla y siempre andan cantando alegremente. Tú eres la gaviota, Joe, fuerte y salvaje, enamorada del viento y de las tormentas, capaz de adentrarse en el mar y vivir feliz en soledad. Meg es la tórtola y Amy es como las alondras que describen en sus cartas, siempre intentando remontarse por encima de las nubes, pero cayendo finalmente en el nido. Querida niña, es muy ambiciosa, pero tiene un buen corazón y mucha dulzura, y por muy alto que vuele, nunca se olvida de los suyos. Espero volver a verla, pero está muy lejos. Volverá en primavera y estoy segura de que para entonces ya te encontrarás bien y podrás divertirte con ella.
Yo ya habré conseguido que te recuperes y tengas mejor color, afirmó Joe. De todos los cambios operados en su hermana, el que más le impresionaba era el que tenía que ver con su forma de hablar. Ya no parecía costarle exteriorizar lo que sentía y expresaba sus pensamientos como nunca antes había hecho la vergonzosa Beth. Joe, por favor, deja de albergar esperanzas. No me voy a recuperar, estoy segura. En lugar de ponernos tristes, ¿no sería mejor que intentáramos pasarlo bien mientras llega el momento? Podemos ser felices porque no sufro demasiado y creo que la marea crecerá serenamente si me ayudas un poco. Joe se inclinó para besar el rostro sosegado de su hermana y a partir de ese callado beso se dedicó en cuerpo y alma al cuidado de Beth. Tenía razón. Cuando volvieron a casa, no hizo falta decir nada. Su padre y su madre lo vieron de inmediato, a pesar de que habían rezado para que se les evitase tal visión. Agotada por el corto viaje, Beth se fue a la cama diciendo lo contenta que estaba de estar nuevamente en casa, y cuando Joe bajó, comprendió que no tendría que pasar por el duro trance de contar el secreto de Beth. Su padre estaba apoyado en la chimenea y ni siquiera se volvió al oírla entrar. Su madre, en cambio, alargó los brazos como pidiendo ayuda y Joe corrió a consolarla sin tener que pronunciar una sola palabra. Continuará. Qué difícil, chicas, y más en aquella época cuando se tenía muy pocos avances en la medicina. Si recordamos, Beth se contagió de aquella fiebre que fue poco a poco apagando su vida. Pero qué fortaleza debe tener Beth para despedirse de su hermana y de sus padres. Obviamente, a Amy, que está lejos, Meg, que ya tiene su propia familia, pero se puede despedir. Habemos personas que no tuvimos ese privilegio de poder despedirnos. Denle like a la narración, chicas. Déjenme sus maravillosos comentarios. Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de las apasionadas, nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.